¿Qué tal, gente? Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio donde intentaremos dar una explicación al psicoanálisis, sí, al psicoanálisis, donde hagamos debate del mismo y llegar a un alumbramiento de la conciencia, ejercer nuestro derecho a pensar y aplicar nuestra obligación a hacernos cargo de eso. Sin más por el momento, por favor, pónganse cómodos, recuéstese en su sillón o en su cama o en su diván y comencemos. Este es mi primer video de una serie de videos que tengo pensado realizar, el cual trata de estudiar todas las obras completas de Freud, para así de ese modo poder comprender qué es el psicoanálisis desde su génesis, desde su creador. Y en el camino, ¿por qué no? Responder a la pregunta, ¿el psicoanálisis es vigente en la actualidad? O mejor dicho, ¿por qué el psicoanálisis? Haciendo mención y honor al texto de Rudinesco. Esta primer serie de videos está pensada en responder a la pregunta que todos se hacen: ¿qué es el inconsciente? Concepto que fue la base de la formación del psicoanálisis freudiano y de los posteriores psicoanálisis, ¿sí? Ernest Jones escribe que el mayor aporte de Freud a la ciencia fue su concepción de una psique inconsciente. Y aunque Jones habla sobre lo sucedido en los 70 años de Freud, Freud habla después y dice, lo cito textual, dice: antes de mí descubrieron lo inconsciente los poetas y los filósofos. Lo que yo discerní fue el método científico que permite estudiarlo. A los filósofos que hace referencia Freud en específico se encuentra Johann Friedrich Herbart, quien se había consagrado en la psicología filosófica, ¿sí? Y aunque en Freud y en Herbart hay notables diferencias en la concepción de lo inconsciente, en Herbart se lee la actividad inconsciente como una simple inferencia desde estados conscientes. Cito: la ciencia conoce algo más allá de lo vivenciado efectivamente, solo porque esto último es inconcebible sin examinar lo que está oculto. Es preciso se pueda reconocer desde lo vivenciado las huellas de lo que instiga y actúa tras bambalinas. Aunque en Freud a veces se encuentran descripciones similares, las motivaciones que lo llevaron a adoptar el concepto de actividad mental inconsciente fueron mucho más profundas. William James, en The Principles of Psychology, dice unas cuantas cosas a quienes creen en la existencia de una psique inconsciente y habla sobre la base de los fenómenos como el olvido temporario o la súbita ocurrencia de la solución de un problema tiempo después que se dejó de meditar sobre él por lo infructuoso del empeño en ese momento. O sea, dice que bien puede ser ese el modo de que suceden las cosas en la conciencia, y que si ocurren cosas como las citas anteriormente, los problemas del olvido y todo eso, solo fueron dados por supuestos que ocurrieron de otro modo, o sea, un fallo en la conciencia. Y aunque este supuesto no es legítimo por sí mismo y se tenga que pensar que hay algo detrás de la actividad mental consciente que ejerza sobre esta un influjo causal, ese algo es el cerebro y el sistema nervioso central. Y el ámbito a la vez evidente y legítimo donde se debe de buscar explicaciones causales para la actividad mental consciente es el neurológico. Bueno, Freud partió desde aquí para demandar tales explicaciones
y fue por lo endebles y defectuosos de los principios explicativos que sus maestros y contemporáneos proporcionaban, que Freud pasó a formular una teoría que ya pudiera acercarse a los principios explicativos de los malestares de las personas que se presentaban a consulta. ¿Sí? Freud avanzaba hacia sus concepciones nucleares desde varios frentes, desde su crítica al tratamiento hipnótico y a la neurología, su autoanálisis, los estudios sobre los sueños, casos primarios como el de Dora, y aunque si uno se pone a leer justo sus primeros trabajos, puede dar cuenta que su cuidado con las terminologías es mínima. Sin embargo, el acento sobre los detalles varía mucho en diferentes lugares. Por eso se puede ver que en sus primeros escritos hay cuestiones muy cuestionables y que algunos retractores lo toman para llamar a Freud, bueno, como aquel sujeto que tiene mucho rencor hacia las personas de su otro sexo, ¿sí? Ya saben, lo nombran como con alguna desviación en cuanto a las condiciones sexuales que Freud tenía, ¿no? Y entonces lo empiezan a etiquetar porque Freud en su inicio no tuvo mucha consideración con las palabras, ¿sí? Pero bueno, eso no dista de lo hermoso que es leerlo, ¿no? El acercamiento al psicoanálisis y tal como Freud lo propone es alejarse de cierta concepción neurológica para dar paso a aquello que se puede observar, pero que no se puede cuantificar, ¿sí? A ver, es que había una impotencia por poder curar los desórdenes mentales, porque se curaban con métodos físicos y una incapacidad para explicar aún en los éxitos fortuitos que con tales métodos se obtenían y que no varió aun cuando pudieron conseguir mejores resultados. En las investigaciones sobre las parálisis histéricas, que se demostró que el área afectada no correspondía a ninguna región anatómica o fisiológica objetivamente definible, más bien provenía de nociones subjetivas de los pacientes sobre la anatomía, era imposible pensar que las parálisis estaban gobernadas por factores mentales y no fisiológicos, y que los pacientes no pudieran dar cuenta de eso justificaba que se buscara algo fuera de la conciencia de la actividad mental postulada. ¿Pero qué se quiere decir con esto? Bueno, en un trabajo escrito por Freud y Breuer, se lee como una máxima lo que después se convertiría en la doctrina freudiana. Ojo con esto. Los histéricos padecen por la mayor parte de reminiscencias. Para hablar del significado de la frase anterior, hay que desmenuzar dos conceptos que resultarán clave para entender el psicoanálisis freudiano: acontecimiento traumático y abreacción. Son los dos conceptos por los cuales nos vamos a guiar para tratar de entender esto que Freud proponía. A ver, un trauma es un suceso que despierta una emoción, y tan penoso por sí mismo o por las circunstancias en que se produce, que la emoción que despierta no se consigue expresar. Cuando esta emoción se encuentra así, estrangulada, se libera algo. Entonces se dice que está abreaccionada. Freud da cuenta de esto tratando a pacientes mediante la sugestión hipnótica. Esta liberación se asocia con el recuerdo de unas escenas que no se podían recuperar en la conciencia normal. Y Freud y Breuer relacionan entonces sucesos traumáticos y abreacción con la etiología de la histeria por medio de un tercer concepto al que llamaron represión. ¿Sí? Entonces,
Un trauma provoca una emoción reprimida que, si no es abreaccionada y hasta que no lo sea, causará síntomas neuróticos. ¿Cuáles son los síntomas neuróticos? Bueno, ansiedad, depresión, angustia, temores, obsesiones, parálisis, insomnio, hipersomnio, pesadillas, falta de apetito, etcétera, etcétera. Y que solo se puede curar si se halla para la emoción reprimida una salida diferente de ellos mismos, o sea, algún método de abreacción. Lo que queremos decir aquí es que dentro de lo que causaba algún malestar en las personas de aquella época, pues se encontraban temores, se encontraban angustias causadas pues por el malestar que se vivía en esa cultura. Y que para que una emoción salga, se libere, cure al paciente de cierto modo, habrá que abreaccionarla, o sea, encontrarle una salida distinta de cómo fue reprimida eh, en ese evento traumático, ¿sí? Una salida distinta, no la misma salida con la que, perdón, no la misma entrada con la que se produjo el síntoma, sino una salida distinta, algo que mueva al sujeto y lo posicione de vuelta en el campo de la realidad. A ver, ¿qué era lo que causaba un trauma en las personas? Bueno, los sujetos que llegaban a presentar un evento traumático derivaban de eventos que causaban terror, vergüenza y dolor físico. Y aunque estas posibles causas de trauma se encuentran en textos primarios, o sea, lo vamos a leer esto en los textos primarios de Freud, nunca más se volvieron a mencionar. Sin embargo, proporcionaron un esquema de referencia permanente para su teoría. No es descabellado pensar que lo que ocasiona un malestar en las personas sea aquello que le cause terror, vergüenza o dolor físico. Si nos ponemos a analizar un poco sobre aquello que nos causa un malestar, tiene que ver con esas disidencias de la vida diaria que no competen con nuestra estructura, o sea, con lo que nosotros fuimos criados y que en algún momento en el afuera causan un malestar. ¿Por qué? Porque no son correspondidas, vamos a utilizar el término homeostáticamente, ¿no? No son correspondidas de igual a igual. Entonces, causan una discrepancia en la psique y eso causa un malestar, ¿sí? El trauma ocasiona un recuerdo que, agravado por la emoción que el trauma despertó, pero que en ese momento no pudo hallar expresión, es reprimido y reaparece en la forma de síntomas neuróticos que constituyen una defensa de la personalidad. Frente a la emoción reprimida, entonces, ¿no? Y podrán ser removidos si se descubre un medio para liberar la represión. Ojo, porque aquí hay un problema grande dentro del psicoanálisis, ¿no? Que se cree que no hay cura. A ver, hay que encontrar un medio alterno para liberar la represión, ¿sí? Eh, Algo que se encuentre dentro de lo sublimatorio que pueda corresponder a esa condición represora que en su momento no fue abreaccionada. Algo distinto, algo que produzca en el sujeto un movimiento, ¿sí? Entonces, la condición del sujeto va a estar constituida bajo estándares o estatus que le muevan y que le hagan favorecer su condición psíquica para que éste pueda relacionarse con el afuera sin tanta angustia. Pongámonos a pensar un poco, ¿qué es lo que angustia al sujeto actualmente? Bueno, miles de cosas, ¿sí? Encontrar una salida distinta de aquello
que causó un trauma en aquel momento será el trabajo del analista. Me gusta pensar mucho en esta analogía, puesto que es verdadera, ¿no? No recuerdo el año, pero bueno, en la frontera de México con Estados Unidos, pues está estas vallas que dividen para que las personas no crucen, ¿sí? Ilegalmente. Sin embargo, bueno, hay personas que tienen a sus familiares en Estados Unidos y que viven aquí en México. En algún momento, voy a ver si encuentro la fotografía, en algún momento se pensó en hacer un sube y baja que cruza literalmente la frontera. De un lado están los familiares en Estados Unidos, del otro lado están las personas en México, ¿no? Este sube y baja conecta a ambas esferas de la vida y las intercala en algún momento para que puedan seguir relacionándose. Entonces, si bien no se puede, en este ejemplo, las personas no pueden convivir diariamente con sus familiares porque está un impedimento en medio de ellos, sí se puede crear algo nuevo que someta esa angustia y que la transforme en otra cosa. Ese más o menos va a ser el trabajo con el cual se desplaza el psicoanálisis para tratar de esclarecer algo del inconsciente. Bueno, hasta aquí la primera parte para ir tratando de entender qué era lo inconsciente en Freud, ¿no? Este es mi primer video de una lista muy larga que se tiene que hacer pues para la divulgación del psicoanálisis. Si les gustó, pues no olviden en seguirme, darle like, compartirlo para que llegue a más personas que les interese el psicoanálisis. Y gracias, gracias. Nos vemos después.